Un saludo, estudiantes de la Prepa en línea CEP. Les habla su facilitador Óscar Domínguez Villegas. En esta ocasión quisiera comentarles algunos aspectos importantes que se deben tomar en cuenta para la solución o la resolución de la actividad integradora número 2 de esta semana 1 del módulo 18 de la Prepa en línea CEP. Quisiera iniciar rápidamente comentando lo que ya les comentaba en el video anterior. Existen diferentes formas y métodos para resolver las actividades. Yo aquí sugiero uno de los métodos, quizá el más sencillo, bueno, quien guste puede resolverlo de una manera diferente, tomando en cuenta que hay diferentes formas de hacerlo. Hay métodos gráficos, métodos analíticos. Sin embargo, sea el método que utilicen, este que les propongo o algún otro, es importante justificar cómo se resolvió y por qué se resolvió de esa manera. Eh, en mi caso, por ejemplo, si se me entregase un trabajo que no tiene justificación, pues a lo mejor no tendría una buena calificación porque pues a lo mejor yo intuiría que a lo mejor la persona que lo está enviando, pues no lo hizo ella directamente o él directamente. Así es que, bueno, eso es lo que ya les había pues comentado la ocasión anterior. Y por otra parte, también comentar que los facilitadores tenemos diferentes criterios para evaluar o le damos más ponderación o más peso a ciertos puntos dentro de la actividad. Así es que, pues tomar las precauciones debidas y si existiera alguna duda con respecto a la forma de resolverlo, pues sugiero que se consulte con el facilitador con el que estén trabajando en su módulo. Bueno, vamos a iniciar entonces. Miren, antes de iniciar de lleno con las actividades, sí quisiera comentarles que para mí es muy importante, para mí en lo personal es muy importante saber por qué se hacen las cosas y darle sentido a lo que estamos realizando. Yo recuerdo que cuando estaba en la preparatoria, sucedía en ocasiones que pues nos ponían a resolver 10, 20, 30 ejercicios y al final, pues sí, sabíamos resolver muy bien los ejercicios, pero en realidad no sabíamos darle una aplicación práctica, no tenía, desde mi punto de vista, ningún sentido conocer cómo resolver un problema muy extenso, por ejemplo, sin dar una aplicación práctica. Y en la prepa en línea C procuramos que pues lo que se aprenda tenga alguna aplicación. Seguramente en las semanas siguientes vamos a encontrar que lo que estamos aprendiendo ahorita de límites y de graficación, vamos a poder aplicarlo en alguna situación de la vida cotidiana. Voy a empezar entonces comentando que los límites permiten analizar diferentes fenómenos en las ciencias y en la vida cotidiana. Quisiera comentar solamente algunos ejemplos de manera muy breve. En la economía, pues podrán servirnos para calcular valores máximos y mínimos de un capital o de un dinero, pues, en alguna operación financiera. En el caso de la química, los límites nos permitirían identificar reacciones en ciertas concentraciones. En la medicina, quizá los límites podrán servirnos para conocer pues, concentraciones en sustancias de ciertos medicamentos y prever o evitar algún efecto secundario. En ingeniería, por ejemplo, servirá para identificar resistencia de ciertos materiales para ciertas construcciones. Y bueno, otro campo sería la estadística, que nos permitiría calcular crecimientos poblacionales y quizá requerimientos y necesidades futuros de esa población. Aquí mencionamos solamente 5 ejemplos, pero hay muchos más en la vida cotidiana y en las ciencias. Otra cosa importante que quiero comentar es que, bueno, es importante saber identificar o leer un límite. Regularmente se nos presenta, como lo ven en la imagen en la parte inferior izquierda de la pantalla, la palabra lim, que se refiere al límite, una X, una flechita, un número, en este caso es 1, y después viene la función. Se leería de la siguiente manera. Se dice, el límite cuando X tiende a 1 de la función X cuadrada menos 1 sobre X menos 1 es, y ya se entregaría o se otorgaría un número pues que se obtuvo como resultado. Cabe hacer notar que la flechita quiere decir tiende a, es decir, tiende, se acerca, se aproxima a 1. En este caso, por ejemplo, es importante usarlo de esa manera porque hay ocasiones en las cuales se lee como límite cuando X es igual a 1, lo cual es incorrecto. Más bien, queremos indicar que la variable se aproxima a una cantidad y cuando esa variable se aproxima a una cantidad, queremos conocer cuál es el valor de la función. Bien, pues resulta que cuando utilizamos límites o cuando queremos resolver funciones para encontrar un límite, podemos encontrarnos con algunas indefiniciones. Yo a veces les llamo incongruencias. Por ejemplo, el 0 sobre 0 es una incongruencia, cuando en algunas ecuaciones o algunas funciones, perdón, eh, res, reemplazamos el valor de la variable en la ecuación, es muy común
o sí, muy común que nos entregue una indeterminación del tipo 0/0. Y si ustedes realizan en su calculadora esa operación, 0/0, les va a otorgar un error, porque ese número no existe. Otra indeterminación que se presenta con cierta frecuencia es la de infinito por cero. Sabemos que un número multiplicado por el infinito, pues nos da infinito, y un número multiplicado por cero nos da cero. Pero, ¿qué pasa cuando multiplicamos un infinito por un cero? Ahí no sabemos, vaya, es una indefinición, no está definido esa cantidad. Y otra muy común es la de 0 elevado a la 0. Porque alguien dirá, bueno, un número 0 elevado, por ejemplo, a la 5 me da 0. Es más, un número 5 elevado a la 0 me da 1. Pero, ¿qué pasa cuando pongo 0 elevado a la 0? Si lo hacen en su calculadora, marca una indefinición o un error matemático, porque ese número no está definido. Bueno, pues cuando se presentan indefiniciones, al reemplazar de forma directa la variable en la función, tenemos que utilizar algunos métodos que pueden servirnos. No, es decir, no hay garantía de que podamos eliminar la indefinición, pero podemos sí tratar de rodear la indefinición para obtener un resultado. Y para eso existen diferentes métodos o estrategias matemáticas para evitar, como decíamos, esa indeterminación. Por ejemplo, uno sería desarrollar las ecuaciones, si se puede. Otro sería usar métodos de conjugación en el numerador o en el denominador. Y otra sería factorizar. Y hay más métodos. Aquí menciono únicamente aquellos métodos que de hecho se mencionan también y se desarrollan también en un video que se presenta en la descripción de la actividad integradora número 2. Yo espero que hayan visto ya ese video y tengan un poquito más de noción acerca de lo que yo estoy aquí hablando. Como les comentaba, hay diferentes métodos, pero hay ocasiones en las cuales no es posible obtener un número o pues sí, un número que nos pide para los límites, porque sencillamente no se puede resolver esa indefinición. Si ustedes han visto o recuerdan, en la descripción de la actividad se nos presentan dos ejercicios y dice al final, si no se puede resolver, tienes que indicar por qué no se pudo resolver. De hecho, vamos a continuación aquí a llevar a cabo dos ejercicios muy similares a los que vienen en la actividad integradora número 2. Por ejemplo, el primero de ellos dice, límite cuando x tiende a 2 de la función 1 sobre x menos 2. Si hacemos el reemplazo directo de la variable que vale 2 en la función, nos daremos cuenta que en el denominador quedaría como 2 sobre 2, lo cual equivale a 0, y al final nuestra función resultaría 1 sobre 0. Esto evidentemente es una indeterminación. Si lo intentan y si ponen ustedes en su calculadora 1 sobre 0, va a darnos que hay un error matemático o un número que no existe. Entonces, pues aquí no hay forma de factorizar, ni de desarrollar, ni de conjugar, ni de hacer nada más. Así es que por lo pronto, este primer ejercicio podríamos justificar diciendo que el límite no existe porque hay una indefinición que no se puede resolver. En el caso del segundo ejercicio, aquí voy a plantear uno muy similar al que aparece en la actividad integradora. En este caso se leería de la siguiente forma. El límite cuando x tiende a 4 de la siguiente función, raíz de x menos 2, y en el denominador x menos 4. Es evidente que si el valor de x lo reemplazo directamente en la función, va a darme una indeterminación porque la raíz de 4 me da 2. Esto hablo del numerador. Y si ese 2 lo resto a 2 me da 0. Y en la parte de abajo, en el denominador, me daría 4 menos 4, lo que también es igual a 0. Por lo tanto, estoy viendo de entrada que también hay una indeterminación. Sin embargo, aquí hay más de dónde trabajar para poder intentar rodear o eliminar esa indeterminación. Por ejemplo, se me ocurre que podríamos utilizar el método de la conjugada en el numerador. Si utilizo ese método, tendría que multiplicar ambos términos, numerador y denominador, es decir, el de arriba y el de abajo, por el mismo término o por un término que tuviera el mismo valor arriba y el mismo valor abajo, para que esto no alterase al final la ecuación. ¿Esto para qué me serviría? Bueno, en la parte de arriba si multiplico, bueno, perdón, antes de continuar, en la conjugada se multiplica por un valor igual al que aparece en el numerador de la primera parte, pero con signo diferente. Evidentemente en la parte de abajo tiene que estar lo mismo.
¿Esto qué me permitiría? Me permitiría elevar el primer término al cuadrado y restar el segundo término al cuadrado, y en la parte de abajo únicamente dejo señalada la ecuación sin resolverla. Esto me permitiría arriba eliminar la raíz con el exponente para dejar únicamente la x y después obtener o restarle un número 4. Y arriba quedaría x menos 4 y abajo quedaría la multiplicación de x menos 4, que a su vez multiplica a la raíz de x más 2. Si observamos, en la parte de arriba hay un x menos 4 y en la parte de abajo hay un x menos 4. Los puedo eliminar y al final me quedaría 1 sobre raíz de x más 2. Si intento en este punto reemplazar el valor de la variable, que es 4, en la ecuación final, me quedaría que raíz de 4 es igual a 2, y si le sumo 2 me daría 4 en el denominador. Así es que la función tendría un valor de 1/4. Entonces, usando el método de la conjugada en el numerador, pude obtener o pude eliminar o pude darle vuelta a la indeterminación. Repito, este ejercicio es muy similar al que viene en su actividad integradora. Por último, comentar nada más que la segunda parte de esta actividad nos pide graficar. Hay estudiantes de mi grupo que me han escrito al correo y me han preguntado cómo le hacen para poder desarrollar esa función o esa ecuación en el numerador o en el denominador. Sin embargo, yo les menciono que lo que nos pide la actividad no es resolver, más bien es graficar esa función. Y la que se encuentra abajo también, que es el logaritmo de x elevado al cuadrado. No hay que hacer más que dar valores. Es más, incluso en la descripción nos pide que le demos valores a x desde un menos 6 hasta un número 6 positivo, pasando por 0, y a partir de entonces elaborar la gráfica. Lo que se nos pide a final de cuentas es que identifiquemos o que veamos si la función es continua. Ese es un término que también se va a utilizar más adelante, continuidad. Así es que en este caso no hay que resolver, simplemente hay que graficar. Y quisiera mencionarles o comentarles cómo se encuentra. Yo hice mi gráfica en Excel, quisiera mostrarles cómo queda mi gráfica en Excel para que ustedes puedan darse una idea y puedan apoyarse para realizar esta gráfica. Aquí está. Miren, esta que está aquí es mi primera gráfica. Esta que estoy aquí señalando o indicando es la primera función que voy a graficar. Aquí está mi columna X, en la cual yo asigno valores desde menos 6 a 6, y en la celda B2 estoy escribiendo la fórmula, pues en Excel, que representa la función que está abajo. Y me gustaría que la revisaran bien. Miren, yo por ejemplo aquí tengo el signo para dividir, pero pongo la primera parte o el numerador lo pongo entre paréntesis y la segunda parte la pongo también entre paréntesis. Este simbolito, no lo olviden, el que estoy aquí indicando, es para elevar un número a una potencia. Así es que aquí queda A2. ¿Por qué A2? Porque en la celda A2 se encuentra el primer número del valor de X. Sería entonces A2 elevado al cuadrado más 4 que multiplica A2 menos 21. Y en la segunda parte pondría A2 elevado al cubo menos 5 que multiplica A2 elevado al cuadrado menos 2 que multiplica A2 más 24. Sería una forma de representar esa función. Esta gráfica se presenta de esta manera, sin embargo, de hecho la gráfica no es continua. Así la dibujé Excel para darle continuidad, pero en realidad no es continua la gráfica. Quiero que vean que algunos de los resultados que se arrojan aquí o que aparecen aquí en la hoja de cálculo es división por 0, división por 0, división por 0. Es decir, una indeterminación. Y en esos puntos en particular la gráfica se corta. A pesar de que en Excel la muestra de esta manera, en realidad la gráfica se corta y es discontinua. En el caso del segundo ejercicio es algo muy similar. Aquí lo que hago es que otorgo igual números desde el menos 6 al 6 para X, y al aplicar la fórmula debe establecerse de esta manera. No es una fórmula aquí, más bien es una función que se llama log 10. Es el logaritmo base 10. ¿De qué celda? Pues de la celda A20 elevado al cuadrado. Y me entrega también una gráfica que tiene esta forma. Tomar en cuenta que cuando X vale 0 también se corta porque hay una indeterminación. Todos los que marque como errores en Excel son indeterminaciones. Entonces, el punto de X0 y Y en realidad es una indeterminación y aquí se corta la función. Entonces, reitero, en el caso de la segunda parte de la actividad integradora número 2, que nos pide graficar, solamente hay que hacer eso, no hay que resolver.
Y por último, comentar ya para finalizar este video, que dentro de la actividad se nos pide llevar a cabo, desarrollarlo, mostrarlo o entregarlo en formato de Word. Entonces, yo aquí de alguna forma les di alguna idea de cómo resolverlo, pero tienen que ustedes ver la manera de integrarlo a Word. Si a alguien le es más fácil, por ejemplo, resolverlo en una hoja de cuaderno, escanearlo y pasarlo a un documento de Word, sería ideal. Lo que sí les pido mucho de favor es que no lo vayan a convertir o no lo vayan a subir en formato PDF. Ya les platicaba alguna ocasión que en plataforma hay veces, me pasó a mí el módulo anterior, no pude mandar retroalimentaciones de los documentos que enviaron en formato PDF. Y en el área de tecnología me pidieron que hiciera esa observación, que los documentos se mandaran en formato de Word o de Excel. En este caso les pido mucho que lo envíen en formato de Word, como lo pide la actividad, y si alguien prefiere mandarlo en formato de Excel, también lo puede hacer. Entonces, sería para mi grupo, les comentaba, puede ser en Excel o puede ser en Word. Bien, creo que es todo entonces. Está muy sencilla la actividad, espero que esta información les haya servido. Y si hubiera alguna duda, por favor, hacerlo llegar a la plataforma educativa a través del mensajero o a través del correo electrónico. Muchas gracias.